Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio, 100ofertas.com. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste una... Cuando lo entrevisté. Me pasó algo similar, perdone que le quite el tiempo, que con Carlos Andrés Pérez. También con Carlos Andrés Pérez mi mamá estuvo presa, 1 año. Y yo lo entrevisté cuando estaba en la Castellana. Estaba preso por cárcel. Y también me ocurrió lo mismo. Me sucedió eso que llaman el síndrome del secuestrado, ¿no? Que termina haciendo migas con el secuestrador. Hoy tenemos un invitado de lujo, del cual me place presentar, un periodista exponente del periodismo venezolano, nunca bien ponderado, pero quienes seguimos el periodismo y que tomamos el periodismo como vocación, con pasión, para nosotros, Manuel Felipe Sierra es un referente. Bienvenido, Manuel. Bueno, gracias, como siempre. Encantado de estar en tu programa, Miguel. Yo sé que es así. Y él tuvo una oportunidad. Y yo considero en esta ocasión, a propósito del 23 de enero del 58, la caída de Pérez Jiménez, tú nos conversemos un poco sobre ese tema, empezando. Pero después tenemos que abordar otros temas más de actualidad. ¿Y dónde estabas tú cuando cayó Pérez Jiménez? Bueno, estaba muy joven, ¿no? En coro, justamente. Y curiosamente, en esos días, desde agosto del 57, bueno, y comenzando el 58, el gobernador del estado Falcón era mi tío, Manuel Graterol Roque, que había sido senador y muy vinculado al gobierno de Pérez Jiménez, ¿no? Y entonces, bueno, me tocó vivir esa experiencia con mi tío, que bueno,
llegaron en la madrugada unos militares y lo detuvieron. Pero duró poco, ¿no? Apenas unas horas. Pero sí ya comenzaba yo con el interés periodístico y bueno, más o menos me interesó pues todo aquello. Porque ya cuando cae Pérez Jiménez se tenía la impresión de que eso iba a ocurrir. Porque la verdadera sorpresa fue el 1 de enero, cuando se produjo el famoso alzamiento en Maracay Sí. de la aviación, y que incluso los famosos aviones que sobrevolaron Caracas. Hugo Trejo. Hugo Trejo dirigía eso, pero la aviación, Trejo fue aquí en Caracas, ¿no? en el batallón Urdaneta, pero en ese momento fue la aviación de Maracay, ¿no? que se alzaron, pues. Y el capitán Mieri Terán, por supuesto, uno de los alzados, fue el que sobrevoló Caracas en la madrugada, en la mañana del 1 de enero. Incluso un ataque a Miraflores, un bombardeo, donde falleció un portero, llamaban Perecito, una de las cosas, y murió allí. Y bueno, eso sí fue la sorpresa, porque había pasado diciembre y todo el mundo tenía la impresión pues, que la dictadura se consolidaba, más cuando había ocurrido el famoso plebiscito del 15 de diciembre, que yo creo que ahí fue el comienzo, ¿verdad?, de la caída de Pérez Jiménez, porque ese plebiscito fue una mascarada. Ocurre que había necesidad en el año 57 de elecciones o de elegir un nuevo presidente, porque así lo establecía la Constitución perejimenista del año 53. Estaba obligado, entonces había la duda, bueno, si convocaba elecciones, y los partidos políticos en el exilio, bueno, decidieron que había que ir a las elecciones. Entonces, que yo siempre reivindico eso como una de las grandes lecciones de la democracia venezolana. Pues, ¿cómo te imaginas tú que la Acción Democrática perseguida, con muertos, con encarcelados, con toda su dirigencia en el exterior, dijo, bueno, pero si Pérez Jiménez nos abre el camino para las elecciones, nosotros vamos a competir? Y estaban dispuestos a competir. Incluso se hablaba de los posibles candidatos y se habló de Rafael Caldera, es decir, Acción Democrática, Rómulo Betancourt dijo, bueno, si es Caldera hay que apoyar a Caldera. Y Jovito Villalba, por supuesto, que ya venía con esa experiencia del 52. Ahora, tú te explicas en aquel momento esa Venezuela de Pérez Jiménez, esa cosa luminosa, ¿no? Una de las ciudades de crecimiento más espectacular del mundo fueron esos años del 50. Caracas fue una referencia de modernidad, pues, todo aquello que ocurría. En aquel momento no había libertad de prensa. Ahí no había oposición en los periódicos. La radio y la televisión no tenían nada que ver, ni siquiera con las noticias, sino un noticiero famoso, el Reporter ESO, que era de la ESO. El reparte queso. Sí, claro, pero que ya venían con noticias. Sí. Bueno, con todo aquello y la sensación de que el país cambiaba, ¿quién podía pensar en aquella oposición que podían ganarle a Pérez Jiménez? Bueno, y se dispusieron a eso. Eso le dio miedo a Pérez Jiménez. Y sobre todo más que a Pérez Jiménez, a Vallenilla Lanz, que era el cerebro político del régimen. Y entonces inventaron la fórmula de un plebiscito. Un plebiscito que la manera como se organizó fue una mascarada, pues aquello fue prácticamente cómico, pues. Se pusieron dos tarjetas, una de un color y la otra, una significaba sí, otro no. Se podía votar con la cédula de identidad. No había un famoso comisión electoral que iba a contar los votos, pero no había la estructura, pues, en términos de mesa, ¿no? Sí. De toda esa estructura electoral que se desarrolló después. Bueno, y podían votar los extranjeros que tuvieran, creo que 2 años en el país. Ahora, ¿qué ocurrió? Que durante esos años hubo en Venezuela, en Caracas fundamentalmente, una gran presencia de la colonia italiana, que venían contratadas para las obras para la construcción y el desarrollo de Caracas. Esos podían votar. Y eso los dirigía pues un empresario muy importante, Felipe Gagliardi, un italiano que se instaló acá, y a quien habría que reivindicarle el hecho de haber estimulado esa migración que fue tan valiosa. Porque Claro. esa migración italiana, bueno, la española también y portuguesa, pero la italiana, le dio un impacto de modernidad a Caracas y a Venezuela. Bueno, esos podían votar. Bueno, eso, en ese plebiscito, ¿quién podía ganar? Pérez Jiménez.
pero eso lo marcó. Es decir, el venezolano que venía acostumbrado al voto, que había vivido la experiencia del voto, consideró que aquello era una burla, pues. Vámonos con unos compromisos con el canal. Ya seguimos esta interesante conversación con Manuel Felipe Sierra. Señora Juana María, mire que me coge el día, arregle mi pantalón. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Fue aquel un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar. Viejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones, naufragas del mar. Bien. Estamos acá con Manuel Felipe Sierra en la verdad de Miguel, en el primer programa del año 2024. Un año por demás interesante porque aparentemente es un año electoral, aparente, todavía no sabemos. Mira, estamos hablando del 23 de enero del 58, la caída de Pérez Jiménez. Manuel estaba haciendo un recuento y una posición frente a lo que ocurrió en esos días. Sin embargo, yo creo que Pérez Jiménez era un personaje tan ambiguo. Lo descubrió en el tiempo, Manuel, estudiándolo. Un tipo que de repente te le da asilo a Juan Domingo Perón. Pues. Y sin embargo, en el tiempo admiraba a Pinochet. Y fue contrario a Fidel Castro, que ya estaba en la sierra. Sí, claro. Era un tipo de derecha, pero una derecha que no es... Bueno, no era de derecha, era militarista. Militarista. En ese problema, el dilema en Venezuela, que ya se arrastraba desde el siglo XIX y que se potenció mucho durante lo que se llama la hegemonía andina, pues los gobiernos de Castro y sobre todo de Gómez, 27 años de Gómez, bueno, era un conflicto entre civiles y militares, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento se decía, bueno, pero no era que hubiera una posición ideológica o de política definida en relación al pensamiento de los gobernantes, ¿no? Sí, y él estaba muy vinculado a la mayoría de los dictadores militares de la época. Claro. Manuel Lodría, Perón, pero Chapita no. Pero él fue a tener cuando sí, se claro, porque Chapita, pero él era de una generación distinta. El Chapita, moderna. Claro, y que viene mucho con la formación de la Escuela de Estudios Militares de Chorrillos, claro, donde se genera una generación de militares que asumen la necesidad de que los ejércitos de América Latina se modernicen. Viene a la famosa lucha que en Venezuela se llamó la lucha contra los chopos y piedras, que fue los viejos militares, pues, que eran los la que época del gomecismo. Sí, y después también. Entonces, ellos decían que el militar moderno debía tener una preparación distinta, muy técnica. No te olvides que ya desde el punto de vista militar había habido cambios muy importantes. Con la Segunda Guerra Mundial comenzaba la aviación a ser un factor importante militar, que en la primera no lo era. En la primera fueron los barcos, fundamentalmente. Y se creó también el hecho de que América Latina, como era un país atrasado en general, requería de una fuerza social capaz de dar el salto a la modernidad. Y la única estructura social organizada, pues, disciplinada, eran las Fuerzas Armadas. Ahí se crea el planteamiento desarrollista, que es Jodería en Perú, y que también es Perón, o los militares acompañaron a Perón, y en esa onda se inserta Pérez Jiménez y el grupo que, con Betancourt, el 18 de octubre, pues propician la caída de Medina Angarita. Entonces era una visión moderna, ¿no? Militarista, pero moderna. No tenía nada que ver Pérez Jiménez con Chapita en ese sentido. No, bueno. Ni con Somoza. Bueno, los dictadores todos se respetaban. Esos eran dictadores tradicionales. Claro, eran sí, pero por supuesto, eran dictadores, pues. Claro. Pero ese grupo de dictadores que se generó, en el caso, pues, de Perú, de Argentina, de Venezuela. En Colombia no hubo nunca dictadura militar, ¿no? Rojas Pinilla no fue. No, pero eso fue un paréntesis ahí, no fue dictadura estable, ¿no? Sino fue por un tiempo. Pero la característica de ellos era que encabezaban la necesidad de modernizar a los países y se inspiraban básicamente en el caso de Brasil,
¿no? Donde se había desarrollado pues la famosa propuesta desarrollista, pues, que allá se explicaba porque había sido una colonia y un imperio portugués, pero esa era la referencia, pues, la Fuerza Armada encabezando el salto hacia la modernidad, y porque era la única estructura organizada, pues, que tenía capacidad. Y eso es lo que inspira, de alguna manera, pues, el planteamiento de Pérez Jiménez, ¿no? Tú sabes que yo leí un libro de Domingo Alberto Rangel. Yo no sé quién se lo presté, no lo devolvió. Uno no debe prestar libro, ¿verdad? Bueno, eso dicen. Se llamaba La Revolución de la Fantasía. ¿No lo llegaste a Sí, hacer? cómo no. Sobre el 23 de enero del Sí, cómo no. 58. Sí, Algo así como la Revolución Traicionada, sí. que fue el planteamiento de Betancourt después, pues. Aunque hoy en día yo reivindico a Betancourt. Bueno, como siempre el tiempo es el que se encarga de atribuir la razón a los políticos y también a determinar sus fracasos, ¿no? La política no se puede enjuiciar, bueno, salvo el que es militante, en términos presentes, porque en lo presente pasa a jugar mucho lo que se pasa a ver la cosa personal, pues, la mente, ¿no? La respuesta humana, el odio, la simpatía, esos factores, ¿no? Y ya con el tiempo eso se decanta y ya pasan los hechos a ser juzgados con mayor claridad y con mayor moderación, ¿no? Si Manuel, fíjate que la historia es como si se repitiera. Por ejemplo, para el momento que asume Betancourt el poder, en el año 59, comienza el 13 de febrero de ese año, la izquierda tenía mucha aceptación y no tuvo paciencia. Y se tomaron el ejemplo cubano, y me contaba Domingo que ya el Che se lo había dicho, la guerrilla no tiene sentido en Venezuela, porque nosotros peleamos contra Fulgencio Batista, que era un dictador. En Venezuela hay un gobierno elegido democráticamente, que era el gobierno de Betancourt. Claro. Y la izquierda no tuvo paciencia. Finalmente tuvo que retirarse. Pero eso fue, tú sabes que eso es posterior, ¿no? Ya la definición de la guerrilla y la lucha armada. El asunto es que Caracas se fue generando, el crecimiento ese de Caracas, tan violento, ¿no? Tan explosivo. El problema de las migraciones del interior a Caracas, atraído por el señuelo de la construcción y el esplendor de una ciudad muy moderna, y generó los famosos cordones de miseria, ¿no? Generó la marginalidad venezolana. Y eso creó un factor de tensión social, de protesta y de malestar social, que se expresó mucho también al final de Pérez Jiménez, porque si bien es verdad que Pérez Jiménez no lo derroca una sublevación popular, sino que fue un golpe militar, pues, ¿no? En definitiva, en los días siguientes sí, se desató una presencia en la calle de la gente de protesta que obliga al gobierno de Larrazábal al famoso plan de emergencia. Que el plan de emergencia era, bueno, simple y llanamente darle para... ¿Por qué? Porque había colapsado el tema de la construcción, había quedado... Y Caracas se convirtió en una ciudad muy violenta en la calle social. No por partidos, ahí no puede hablarse de que era la izquierda o el Partido Comunista, pero sí hay un hecho importante, que el Partido Comunista era una referencia importante y era el segundo partido, ¿no?, electoralmente considerado de Caracas. Y el gran líder de ese momento, con una visión popular, era Larrazábal, ¿no? Wolfgang Larrazábal, que era presidente de la Junta. Y bueno, le tocó enfrentar esa situación. Entonces había un sedimento de violencia social muy grande, que es la que genera, de alguna manera, y estimula después el planteamiento de las guerrillas rurales. Bueno, compromiso, ya venimos para el tercer segmento con Manuel Felipe Sierra. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico.
citado este camino de esta conversa, yo quisiera que Manuel Felipe Sierra nos opinara en el tiempo sobre lo que ha ocurrido en Venezuela, si hay una similitud con esas situaciones pasadas, si acaso no aprendemos de la historia. Que dice por ahí, hay una serie de Netflix que tiene que ver con el narcotráfico. El pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué crees tú de eso, Manuel? Sí, se ha demostrado que es así, ¿no? Eso es esa frase, tú sabes, que con el tiempo se comprueba su validez, ¿no? Sí, ¿no? Y es así, sin duda alguna, ¿no? Siempre suele ocurrir y las dirigencias políticas deben enfrentar ese reto. Sabes que hay una frase de Napoleón muy importante referida a la cosa militar. Él decía, mire, en una batalla, lo primero a considerar es la derrota. Imagínate. Claro, porque si tú vas a una batalla y te derrotan, ya tú tienes que ir pensando qué vas a hacer con la fuerza que queda. Tienes que pensar en qué momento que vas a sacar la bandera blanca, ¿no? Para que termine. Después tienes que cómo vas a organizar la fuerza que te queda para las nuevas batallas. Mientras que tú piensas nada más en la victoria, bueno, ya la victoria cuando ganas, ya ganaste, pues, ya organizas todo. Entonces, muchos de los políticos, y eso se ha reflejado en la oposición venezolana, consideran que como tengo apoyo de la calle, las encuestas revelan que tengo mayoría, bueno, yo gané. ¿Entiendes? Sin entender que la política es otra cosa y que además, como todo, ¿no? Tienes una contraparte. Así como en el boxeo, tú dices, mira, fulano de tal es el favorito, porque bueno, mira, es un noqueador famoso, mira lo que dicen las apuestas. Sí, pero cuando se pone en el ring, ese que consideraban que puede ser, tú sabes, un menor, te puede meter un golpe y te noquea. Entonces en política también no hay enemigos que tú no puedes predecir los resultados simplemente por tu deseo. Todos tienen deseos de ganar, pero tienes que entender que el otro, la contraparte, el otro boxeador también tiene manos. Como pero eso que tú dices es aplicable también al gobierno. Yo veo que el gobierno está como sobrado. Parece que ellos van a ganar, pues, porque vamos a ganar. Entonces no tienen el plan B. Hace mucho tiempo, estando ya Chávez en el poder, que había una especie de euforia, donde empezó la prepotencia y las cosas que uno veía. Yo escribí con todo el riesgo pude que al gobierno le hacía falta una derrota para que pusieran los pies sobre la tierra. Y eso lo estoy validando ahora. Hace falta una derrota. Siempre eso es un planteamiento válido, creo yo, ¿no? Por eso, porque en la política se gana y se pierde. Esa idea de que hay invictos en la política, bueno, no sé, si de repente lo hay, pero por suerte, por azar, ¿no? Pero como todo juego, como el deporte, pues tú ganas y pierdes, ¿no? Claro. Y la política también es un juego, de alguna manera. No es un deporte, pero es un juego que tiene que ver con la correlación social, con los factores que tienen vigencia en determinado país, ¿no? Y eso ocurre. Pero no, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, en el caso de Venezuela, lo que yo creo es que no hay que olvidar dos cosas, que este proceso vivió una etapa, digamos, de euforia, ¿no? De los primeros años, sin duda alguna, porque, bueno, no fue una victoria que respondió no solo a que fue aceptado el planteamiento, digamos, bolivariano, revolucionario, sino que eso coincidió con el agotamiento de la estructura tradicional. En consecuencia, eso facilita, ¿no? que se genere, digamos, un cambio de este tipo, con otro factor importante, Miguel, que ese cambio no se produce de manera traumática, porque normalmente esos procesos de cambio se generan cuando hay un golpe de Estado, cuando una revolución triunfa, ¿no? Después de derrotar a un enemigo. Pero como se dio en el marco de las elecciones, donde no hubo derrotados en los votos, pero no hubo derrotados en términos de que perdieran pues una batalla, ¿no? Públicamente, no se midió lo que iba a ocurrir y que efectivamente ocurrió con la victoria de Chávez. Pero en esos primeros años, sin duda alguna, tuvo un gran apoyo popular, su planteamiento, que para muchos es demagógico, pero independientemente, el hecho cierto es que lo tuvo y hasta entonces eso le dio un apoyo y era lógico, ¿no? Y siempre ha ocurrido así. Ahora, eso viene mutando. Sin duda alguna hay varios factores. Primero, la muerte
de Chávez introdujo un cambio. Es decir, porque de todas maneras ese proceso estaba también guiado por el carisma de un líder, ¿no? Y bueno, ya muerto Chávez, pues vino un político que ha demostrado mucha destreza en el manejo de la política, como el caso de Maduro, pero no tenía, digamos, el aura, ¿no? de mito, ¿no? de Chávez, que era lo que apoyaba pues su política. Y luego está otros factores que han ocurrido, pues la situación económica del país, lo que ha pasado con esta declive de la economía, el efecto de este juego geopolítico que condujo a las sanciones que se han aplicado, es decir, otro escenario distinto, pero es tiempo suficiente ya, digo yo, de percibir como una exigencia, digamos, de cambio, ¿no? De refrescamiento, que como tú dices, normalmente ese refrescamiento y ese cambio conviene a quien tiene el poder. Claro. Eso que dices tú, sabes, vamos a recobrar fuerza. Y entonces, bueno, que se da en todas partes. Fíjate el fenómeno del peronismo en Argentina, pues. Está en el poder, lo derrotan, llegan otros, vuelve al poder, vuelve. Cuando tienes una fuerza social sólida. ¿Qué ocurre con el chavismo? Claro, cuando no es, como ocurrió con Acción Democrática. Es decir, no es, te digo, ese partido de ahora de franquicia, ¿no? Que tú sabes que hago un partido porque me da la gana y le pongo un nombre. Y entonces, bueno, en las redes, y entonces hay una encuesta que me dice que soy un fenómeno electoral. No, vale. Eso puede ocurrir, pero eso no es lo importante. Ahora, aquí ha ocurrido que no se ha medido tampoco, y la oposición también es responsable, no ha estudiado la naturaleza de este proceso. Y lo ha simplificado, como antes tú decías, bueno, ganó AD, Copa y no oposición. No. Cuando ganó Chávez no fue que ganó un partido. Se le abrieron las puertas de un proceso, que como todo proceso, pues su resultado es impredecible. Claro. Pero ya han pasado 25 años. Ya, vámonos con unos compromisos y regresamos hoy 21 de enero. Vamos a guerra. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un... Cuenta con con la Asamblea Nacional, con la mayoría de las gobernaciones. ¿Qué pasa si gana un opositor? ¿Qué crees tú que podría pasar? No tenemos la bola de cristal, pero... Bueno, tendría que gobernar con esa realidad, ¿no? Si gana por la vía electoral, hasta que se produzcan los cambios correspondientes en los organismos electorales. Una constituyente. Ahora, fíjate también lo otro, ¿no? Pero ¿por qué logra en buena medida ese poder el madurismo, en este caso, ¿no? Para no decir el término. Bueno, porque el contrapeso, que sería la oposición, no fue a la pelea. Cuando tú, en un planteamiento que no sé a quién es el padre de semejante disparate,
convierte la abstención en una estrategia política, bueno, vale, es como el atleta que se amputa las piernas, no puede ganar competencia. Entonces, bueno, esta consolidación, después de lo que ocurrió el 2015, el 2015 con la victoria opositora de la Asamblea, lo que ha ocurrido después es consecuencia del error de ese sector, que en aquel momento era el sector dominante de la oposición. 2004 creo que empezó. Claro, pero ahora te quiero decir en lo más reciente, ¿no? Después de la victoria del 2015, en esos que debió ser un momento de reflexión, como dices tú. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, que tú dejaste el combate y tú habías ganado, pero una victoria significativa con esa fuerza. Y entonces para las otras elecciones tú no fuiste. O creaste inventaste que la abstención es una estrategia política, cuando eso es un disparate, un suicidio. El voto es el instrumento dinámico de la política, independientemente de gobierno y oposición. Y en el caso de Venezuela, el voto está asociado a lo que se llama la cultura democrática del venezolano. Tanto que muchos han escrito que en Venezuela no se habla de democracia, sino de votocracia. Y ha sido así. Bueno, también lo que está ocurriendo es producto de una estrategia equivocada que no se ha reformado. Entonces, bueno, tú has facilitado, seguramente sin querer, por supuesto, el camino para que ocurra lo que sabemos que está ocurriendo y que puede ocurrir de no haber un cambio importante en la estrategia opositora, ¿no? También yo veo que aquí hay como una especie de estrategia gobeliana. Repetir, repetir, repetir. Y estamos viviendo en un mundo perfecto. Tú sintonizas los canales del Estado, estamos viviendo en otra cosa. Sí, claro. Escuchas al presidente. O sea, yo no sé, hay como una especie de nosotros que somos, vamos a asumirnos como comunicadores, pero más que comunicadores somos periodistas, quiero decir. Claro. En el sentido auténtico del periodismo. Auténtico. Entonces yo veo que esa comunicación por comunicar, eso no tiene sentido. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? La mentira, tú pues tienes que, no la mentira, tienes que traer la realidad a la escena, te guste o no te guste. Claro. Entonces yo veo ahorita que ahora no. La inteligencia artificial. Sí, ahora tenemos ese Invento un robot que habla por mí, como los programas del claro. amigo. ¿Cómo ves tú? Y se está haciendo inteligencia artificial. Fíjate, por ejemplo, tú te pones a ver lo que ha ocurrido ya en el ámbito opositor. Ok, en el 2019, el gobierno interino, Guaidó, bueno, se había ganado. Es otra locura. Sí, pero se había ganado la asamblea. Bueno, esa asamblea, bueno, terminó el 2020, ¿no? Claro. Y se eligió otra. Pero entonces ahora se reivindica que aquella asamblea, ¿no?, del 2015 todavía tiene vigencia y que puede administrar recursos del Estado cuando lo diga. Pero ¿dónde se reúnen? Es decir, esa es una asamblea inventada con inteligencia artificial. Y entonces, bueno, tú ves, esos disparates no tienen nada que ver con un planteamiento serio de la política. Señores, fuimos derrotados y punto. Vamos a reponernos para obtener la victoria. Lo mismo que es lo que se afincan desde el gobierno para condenar la candidatura de María Corina Machado. La señora Machado pidió la intervención extranjera en Venezuela. Eso también trajo todos los inconvenientes. Claro, porque ahí entramos en el juego ese que señalábamos antes, la falta de claridad sobre el proceso político venezolano. No te olvides que el hecho de que haya ocurrido esto que señalábamos antes, de esta victoria, que fue una victoria electoral, pero no fue una victoria electoral, fue que se abrieron las puertas para un proceso de otra naturaleza, que fue el proceso chavista. Ya no para un gobierno, sino para un cambio. Comenzó. Si quienes no resultaron favorecidos, no entienden esa realidad, bueno, se equivocan. Y esa oposición siguió actuando. Pensando
experiencia. Desde lo clásico a lo innovador, confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste. Económica, como lo dice el gobierno tiene ventaja, es muy querido, el presidente Maduro cuenta con el 70% de la aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú la cosa? Bueno, yo te voy a decir, en relación a lo que vimos, ¿no? En años recientes, sin duda alguna, hay un signo de avance, pues, ¿no? Ahora, hay que entender una cosa que es fundamental. Tú dices, mira, tal gobierno hemos avanzado, pero depende de dónde partas. Venezuela estaba en cero. Entonces, claro, cualquier cosa que ocurra, tiene trascendencia. Tiene trascendencia y supera. Como tú dices, por ejemplo, Venezuela creció 5%, sí es verdad, pero que, según la CEPAL, ¿no? Y el fondo, claro, pero creció partiendo de cero, ¿no? No es el crecimiento del que tiene 9 y después pasa a 10. ¿Me entiendes? Claro. Entonces es un salto que es comprensible desde el punto de vista de las estadísticas. Ahora, esos saltos no es que satisfagan al país, ni que alimenten y potencian la economía en su conjunto, sino que son signos de que algunos factores, ¿no? Seguramente por otras razones han tenido crecimiento. En el caso, por ejemplo, del comercio, que evidentemente, pues, todos los que vivimos la situación de carestía, de escasez de años anteriores, hoy vimos los bodegones y vemos los productos. Es decir, ese es un cambio importante, ¿no? Y efectivamente pero con el sector comercial y un sector comercial. Desde ese punto de vista ha habido, pues, un signo de mejoramiento. Y el caso también de petróleo, es decir, la reactivación petrolera ha pasado por la flexibilización de las licencias, ¿no? El caso de Chevron, otras empresas petroleras. Entonces ahí hay también no el crecimiento ni los números que se registraban hace 10 años. Bueno, pero comparados con 2 años antes, hay un crecimiento. Ahora, eso no significa tampoco que hemos vuelto, pues, a la normalidad, sino que se están dando pasos que pueden apuntar hacia la normalidad. Pero yo creo que el problema fundamental, y hay que entenderlo así, lo digo Miguel, es el problema político. Todos los países sufren de crisis económica, se superan o no. El Cono Sur vivió la hiperinflación, logró controlarla porque era un tema económico y se resolvió con medidas económicas. Pero la esencia del conflicto venezolano es una conflictividad política. Y con una conflictividad política no hay economía que sobreviva, porque el efecto político es fundamental. Entonces, en Venezuela hemos vivido estas famosas guerras entre un factor opositor y el gobierno, ambos, por supuesto, bueno, que no han entendido que el país para desarrollarse y para crecer requiere de un mínimo de estabilidad y de convivencia política, que es la que genera la convivencia social y permite también políticas económicas exitosas. Entonces, lo que hemos vivido nosotros es esta conflictividad que, bueno, en otras partes, te digo, es la guerrilla frente al gobierno. Aquí no es la guerrilla armada, pero ha habido, de hecho, una guerrilla política expresada en los términos sociales que hemos conocido en los últimos años. Estas mismas cosas que acaba de revelar Maduro, que se descubrieron 4 conspiraciones a lo largo del año pasado. Más allá del alcance, te revela que todavía subsiste, pues, ese riesgo. Y mientras eso no se conjure, vamos a tener, digamos, complicaciones en el futuro. Ahora, yo creo que se ha dado un paso, y es el más importante, creo yo, Miguel, que es que ya nadie duda de la viabilidad electoral. Nadie duda de la ruta y que este año debe ser un año para las elecciones y que cualquier cambio debe producirse mediante la voluntad popular expresada por el voto. Porque aquellos sectores que, como te decía al comienzo, de manera equivocada fortalecieron la permanencia del modelo chavista y madurista en el poder, bueno, ya han cambiado. Y ahora la discusión es, pues, por elecciones transparentes, que pongan la fecha de las elecciones. Bueno, yo creo que ese es un signo importante,
y que apunta, por supuesto, a que ya se está definiendo el camino electoral, que es el único camino en el escenario democrático, pues que permite que se generen los cambios, y cambios además que sean saludables y positivos, porque también la gente se equivoca. Puede haber cambios que al producirse lo que hacen es potenciar el conflicto anterior, ¿me entiendes? Claro. No es que el cambio resuelve los problemas. Tú puedes ganar la presidencia, pero ¿qué vas a hacer si tienes una estructura de poder que va a ser contraria contigo? Que vas a tener problemas. Ahí tienes tú la experiencia de Milei. Tú puedes ganar las elecciones, bueno, pero ahí estás enfrentado a un país. Y entonces, bueno, y con eso no puedes gobernar con tranquilidad, ¿no? Y entonces eso es un poco, yo creo que el escenario que yo reivindico para este año es que estamos en una vía electoral y que hay que hacer esfuerzos para profundizar esa vía. Y bueno, y que el pueblo decida con sus votos en el momento en que haya la elección presidencial. Fíjate, esta pregunta no está muy fuera de tono, pero voy a fundamentarme sobre lo siguiente. Tú hablaste de los bodegones. O sea, los mencionaste. Sí, claro. Betancur en su momento llegó a criticar a la juventud adeca, diciendo que se había aburguesado. ¿Tú no crees que se haya aburguesado la juventud del PSUV? Bueno, ha habido un cambio, ¿no? Y no es que uno lo perciba, es que además ha sido explícito y lo ha planteado en todas sus intervenciones y en este informe ante el Congreso con mucha claridad Maduro. Hay un cambio en el modelo económico y está apuntando más a una presencia ya no solamente del Estado, como ha sido siempre históricamente, ¿no? La figura del petroestado, sino una amplia factores. Y yo creo que ahí está influyendo mucho pues la influencia de los viajes y de las relaciones crecientes con China y el escenario geopolítico que se está configurando, donde es un error seguir pensando en capitalismo y comunismo, en el viejo esquema. No, en el mundo entero son los países los que están generando un nuevo escenario geopolítico y económico. Fíjate, por ejemplo, bueno, que en los BRICS está China, está Rusia, pero está Arabia Saudita. Arabia Saudita no es comunista, o están países que tienen que ver. Es decir, yo creo que en eso hay que destacar que Maduro ha entendido que ya la prédica que pudo tener vigencia, ¿no?, en el pasado, hoy tiene que estar sometida a cambios muy importantes. Cerrar la rueda, como decía el amigo nuestro. Hemos llegado al final del programa. Felicito y le doy las gracias a Manuel Felipe Sierra por acudir a esta cita con la verdad de Dios. Será hasta el próximo domingo. Desde la experiencia, desde lo clásico a lo innovador, confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio, 100ofertas.com.